El licenciado Javier Ponzoni y el profesor Nicolás Gutiérrez Valle realizaron y presentaron una investigación sobre el monumento a Cristóbal Colón aquí en Monte Caseros. Ellos mismos nos comentan sobre este trabajo que realizaron. Nos encontramos aquí en Plaza Colón para hablar de un tema realmente muy lindo, muy agradable para la historia de Monte Caseros y más aún con la presentación, ¿no?, que han realizado estos jóvenes de nuestra localidad. Bueno, primeramente Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por dar un espacio para comentar lo que fue nuestra participación en el cuarto Congreso Iberoamericano de Historia, Genealogía y Cultura, que se desarrolló en la ciudad de Corrientes entre el 22 y el 25 de octubre de este año. En esta ocasión nosotros presentamos la historia del monumento a Cristóbal Colón, que es un símbolo de nuestra ciudad de Monte Caseros, y tratamos de presentarlo ya que no es un monumento más dentro de nuestra provincia o de nuestro país. Tiene una significación histórica muy importante que, bueno, a lo largo de esta entrevista te vamos a comentar. Bueno, para ello también ha contado con el apoyo y acompañamiento, ¿no?, continuo del profesor aquí a quien vamos a saludarlo. También gracias por brindarnos este conocimiento, ¿no?, que han volcado en esta presentación. Hola Javier, muchas gracias. Como bien decía Javier, tuvimos la oportunidad de participar ya en el cuarto Congreso Iberoamericano presentando un tema sustancial para nuestro pueblo, que es el monumento a Colón. También, vale decir, desconocido, o por ahí no se le da el valor que merece a consideración particular. Bueno, hablábamos justamente fuera de micrófono de muchas versiones, ¿no?, que han sido sostenidas en el tiempo, que no son reales. Por eso nos gustaría saber desde un comienzo cuándo se ve la posibilidad de instalar este monumento aquí en la ciudad, cuándo realmente se concreta y bajo qué circunstancias, ¿no? Bueno, en redes sociales muchas veces circulan rumores acerca de la historia, rumores que no tienen asidero en la documentación. En este caso estamos hablando de un monumento que fue previsto tal cual como lo podemos ver, fue planificado con un año de antelación, fue propuesto en un banquete cuando se inauguraba la Sociedad Española de Socorros Mutuos de nuestra ciudad. En esa ocasión, miembros de la sociedad italiana proponen prepararse para conmemorar el cuarto centenario de América. ¿Qué era el cuarto centenario de América? 4 siglos de la llegada de Cristóbal Colón al continente. A partir de allí comienza toda una suscripción pública, se empiezan a reunir los fondos. Algo que nosotros destacamos es que el Estado no intervino económicamente para construir este monumento, sino que fue previsto por las asociaciones y fueron los vecinos de Monte Caseros los que donaron el dinero para poder construirlo. Como bien decías, hay versiones de que en realidad estaba previsto un monumento a San Martín. Bueno, esas versiones no tienen asidero, como bien decía, en la parte documental. Prueba de ello son los libros de actas de la Sociedad Española y de la Sociedad Italiana. ¿En qué año ocurrió esto? Esto en 1891, un año antes de que se conmemorara el cuarto centenario de la llegada de los europeos al continente americano. Una de las versiones que al menos yo tuve la oportunidad de escuchar en reiteradas oportunidades es que el monumento no estaba previsto para nuestra ciudad, sino que se dirigía a otra localidad de nuestro país. ¿Esto es cierto o es también parte del gran mito? Y como bien decía Javier, nosotros en la historia, para hablar de un hecho histórico, de un relato histórico, nosotros nos basamos en fuentes. Entonces nosotros, cuando mencionamos que no tiene un asidero, es porque no hay alguna fuente que así lo señale. Nosotros lo que hablamos en nuestro trabajo es lo fundamentado en las fuentes que nosotros encontramos, con un basamento científico, también para poder erradicar estas versiones, que casualmente con el tiempo causaron que hace pocos años atrás algunas corrientes también sociológicas, históricas, que hoy en día están muy en boga, causaron en ciertas personas el querer quitar el monumento a Colón y poner el de Otto Prócer. O sea, patrimonialmente es ilógico eso. Eso es lo que te puedo comentar al respecto. Pero sí circulan versiones de que el monumento que iba a venir a este lugar era el de San Martín, que se iba a llevar hacia otra localidad. Muchas versiones circulan, no solamente es. Así que bueno, eso en particular.
Bueno, otra de las cosas que también se había mencionado que desde un comienzo no estaba, digamos, la parte que hoy es la más conocida, ¿no? Anteriormente se había puesto una de otros materiales, ¿así esto? Bien, el monumento tuvo su piedra fundamental el 23 de agosto de 1892. Ahí empezó a construirse. Obviamente que los tiempos en ese momento de construcción, de llegada de los materiales, pudo haber demorado un poco la obra. Al momento de la inauguración, el 12 de octubre de 1892, solamente se encontraba el pilar. Lo que vemos, el pilar, las placas conmemorativas con los mensajes de las colectividades, y no había alcanzado a llegar la escultura de bronce. Pero para salvar la situación y poder inaugurarlo, comenta Eulogio Solari, que fue autor de una guía de información histórica, geográfica de nuestro departamento, que se sustituyó la escultura por un busto de yeso. Vale también aclarar que en ese tiempo, y eso también es lo que alimenta las versiones que estábamos hablando, no era común inaugurar monumentos a personalidades que tuvieran que ver con la etapa colonial o la etapa de la historia universal. En nuestro país se estaba gestando una conciencia nacional en donde se fortalecía la identidad del país de todo lo que sucedió después de la Revolución de Mayo de 1810. Entonces hablamos de Belgrano, de San Martín, de Moreno, de Rivadavia también en ese tiempo. Entonces esto es una excepcionalidad dentro de la historia de los monumentos de nuestro país, a tal punto de que es el primer monumento a Cristóbal Colón de la República Argentina y uno de los primeros de Latinoamérica. Indudablemente información que por allí muchos no teníamos el conocimiento, ¿no? Y ustedes, en base a la investigación que realizaron, bueno, pudieron volcarlo en este informe. Ahora otra pregunta es saber de dónde proviene la escultura y cómo llega a Montecaseros. Bueno, la escultura en particular, como bien mencionó Javier, para hacer una idea también a los televidentes en ese momento, el mutualismo, las sociedades, en particular Montecaseros, a diferencia de otros lugares por ahí, no poseía ciertas rispideces entre las colectividades. Entonces, como bien comentó Javier, en esta suscripción pública que se hizo, se contrató al escultor José Raffo, que es el escultor de la parte de bronce, y también se basó con ayuda de constructores italianos de Montecaseros. Por ahí se suele reconocer, uno a nivel provincial sabe identificar a ciertos ingenieros, ciertos constructores como Juan Col, Los Amela, por ejemplo. Y acá en Montecasero parte de nuestro trabajo también es reivindicar y también señalar quiénes fueron los que hicieron esta obra. En el caso, digamos, de El Pilar, se encargaron los italianos Juan Bautista Gilardoni, los hermanos Gabardi y bueno, Juan Domingo Ancini, que también fue parte de lo que fue anteriormente la parroquia del Rosario, entre otros lugares emblemáticos de Montecaseros. Por ahí, saliendo del tema de Colón, conocemos por ahí la esquina donde actualmente está la comisaría que anteriormente era de los hermanos Herrero. Eso, por ejemplo, fue construido por Juan Domingo Ancini. Entonces, para concretar la pregunta que vamos a hacer, fue la parte escultórica por José Raffo, y la parte, digamos, del basamento tuvo que ver con los italianos constructores de Montecaseros. Indudablemente pormenores muy importantes, ¿no?, para lo que marca la historia de este monumento. Y ya hablando de lo que es la presentación en sí, ha sido volcado en un libro junto también a experiencias y estudios de otros escritores. Bueno, en el libro del Congreso se plasman todos los artículos presentados. Fueron presentados 38 ponencias de 42 autores de distintos países, de Italia, de España, tuvimos presencia de Uruguay, Paraguay. Fue un congreso realmente iberoamericano, y presentar este monumento causó mucha curiosidad por la dimensión que tiene. Generalmente este tipo de monumentos en estas dimensiones son más pensados para una capital de provincia y no para un pueblo con la cantidad de habitantes que tenía Montecaseros en ese entonces, lo cual habla también de la diversidad que existía en ese tiempo. Más del 20% de la población era extranjera. Entonces había una mirada de buscar una figura que pueda aglutinar a toda la población. Y Cristóbal Colón aglutinaba lo americano, lo europeo, las colectividades por parte de los italianos, ya que sabemos que Cristóbal Colón nació en Génova,
por parte de los españoles, que fueron los que financiaron su expedición. Y bueno, y todo esto causó mucho interés en el Congreso y nos dio mucho éxito. Bueno, les agradecemos un montón realmente por lo que nos han contado. Sabemos que hay algo más extenso que, bueno, la gente lo puede descubrir a través de esta presentación que han volcado en un libro. Así que muchas gracias. ¿Y algo más que quieran contarnos? No, particularmente lo que primeramente mencioné, que es importante esta clase de trabajos y más presentarlo en un congreso. Nosotros como montecasereños, el poder presentar a nivel provincial nuestro trabajo del monumento a Colón, es permitirnos también dar a conocer no solamente a Iberoamérica, sino a nuestro propio pueblo, a valorar nuestros monumentos y bueno, también comentar que el año pasado hemos presentado ante el Consejo un pedido de protección a nivel municipal para este, que es el primer monumento a Colón en Montecaseros, porque justamente uno nunca sabe lo que puede ocurrir en el futuro, y esta clase de protecciones de declaración de monumento histórico resguardan nuestro acervo cultural e histórico. Bien, muchas gracias por la entrevista. A los interesados en leer la publicación, a leer nuestra investigación, pueden contactarse con Moglia Ediciones, que es la editorial correntina que edita el libro del Congreso. Veterinaria La Oveja Negra. Estamos con la mejor atención y asesoramiento en Paseo de los Héroes 510 del barrio Malvinas. Te ofrecemos servicio de peluquería canina, baño y corte sanitario, corte con máquina o tijera, corte de uñas, cepillado, deslanado y mucho más. Además, en nuestro pet shop podrás encontrar todo lo necesario para el cuidado y alimentación de tu mascota. Veterinaria La Oveja Negra. Te esperamos. Tu mascota te lo va a agradecer.